Muy buenos días, que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Les invito a que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a tener ahí el texto de inicio del mensaje esta mañana. Vamos a dar lectura a Juan, capítulo 15, versículo 7. Ya, Juan capítulo 15, versículo 7. Vamos a dar un segundo para que todos puedan encontrar esta cita. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Repite tú después de ahí donde tú estés, ya aunque no se escuche, pero para ti mismo repite estas palabras. Pedid todo lo que queréis y, ¿qué dice? Os será hecho. Voy a repetir el versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una tremenda promesa que encontramos aquí en la palabra del Señor. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Padre celestial, te alabamos y damos gloria a tu nombre, porque nos das el privilegio, Señor, de tener una conexión estable, segura y permanente contigo a través de la oración. Padre celestial, en un tiempo en el que vemos cuán importante es estar conectados unos con otros, sin ningún lugar a duda, Padre, alabamos tu nombre y damos gloria a tu nombre, porque mucho antes de que el ser humano pudiera desarrollar esta tecnología que nos permite compartir con nuestros hermanos tu palabra, aún a pesar del distanciamiento, aún a pesar de la distancia, gracias, Señor, porque tú nos dejaste una manera en que podemos conectarnos contigo a través de la oración. Aunque no te vemos, aunque físicamente es muy probable de que no podemos quizás sentir físicamente tu mano, pero sí, Señor, a través de la oración podemos sentir espiritualmente tu presencia y podemos sentir tu brazo poderoso obrando en nuestro alrededor y también en nuestras propias vidas. Es algo muy real que supera cualquier red inalámbrica que el ser humano pueda inventar o se le pueda ocurrir. La verdad, Señor, es que tú nos dejas algo tan hermoso y tan maravilloso como la oración para poder conectarnos contigo y mantenernos unidos a ti. Gracias, Padre Celestial, te alabamos, porque sin duda tu voluntad siempre es lo mejor, siempre es buena, agradable y por sobre todas las cosas es perfecta. Señor, enséñanos a orar como tú quieres que oremos. Enséñanos, Señor, a buscarte y a desarrollar una vida de oración como a ti te agrada, para que nuestras oraciones sean efectivas, sean eficaces, y para que nuestras oraciones también puedan, Padre mío, cumplir con tus promesas, de que cualquier cosa que pidiéramos en tu nombre, cualquier cosa, Señor, que clamáramos a ti, conforme a tu voluntad, será hecho. Gracias, Padre, por esta linda promesa y ayúdanos, Señor, a profundizar en ella y a entender, Señor, los elementos clave de una oración eficaz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. Qué importante tema que vamos a tratar el día de hoy, la oración. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de la actitud necesaria que debemos tener para la oración. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de una actitud humilde, estuvimos hablando de una actitud dependiente, estuvimos hablando de una actitud temerosa de Dios, respetuosa de Dios, ¿verdad?, y cercana a Dios. Estuvimos también hablando de una actitud de fe, una actitud de confianza. Y también estuvimos hablando de una actitud de sumisión, ya a la voluntad de Dios. Cuando hablábamos acerca del Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Un tremendo, ¿verdad?, ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud de oración. Hoy día vamos a avanzar un poquito más en este mismo tema, perdón, en cuanto a la oración, y nos vamos a enfocar en elementos importantísimos que nuestras oraciones deben tener. ¿Ya? Para algunos quizás va a ser algo muy básico o muy profundo para otros, pero sin ningún lugar a dudas son elementos muy relevantes y muy necesarios, porque el mismo Señor nos los presenta en su palabra. Hoy en día, cuando muchos, ¿verdad?, creyentes inmaduros reclaman promesas, ¿verdad?, o declaran posesión o victoria, ¿verdad?, establecen cosas, ¿verdad?, en base a su propia soberbia o su propia altanería ante Dios, con una falta de respeto increíble, ¿verdad? Creyentes espirituales debemos con un corazón humilde rendirnos a los pies del Señor y buscarle con corazones genuinos. Y dentro de esto, ¿verdad?, vamos a encontrar algunos aspectos importantísimos con relación a la oración. Nosotros no estamos para reclamarle nada a Dios, ya ni siquiera sus promesas. Todas las promesas que el Señor nos da son por pura gracia, no las merecemos. ¿Ya? Hoy en día en el mundo toda la gente reclama. Si quiere algo, antes de pedirlo, ¿verdad?, de manera respetuosa y de manera formal, prefieren reclamar, porque ese es el sistema que existe hoy en día, ¿verdad? Todos reclaman. Reclaman más dinero, más subvenciones, más bonos, más regalías, ¿verdad? Nadie quiere esforzarse y nadie realmente quiere lograr, ¿verdad?, algo por sus propios méritos, ¿verdad?, o con su propia dedicación. Todos quieren reclamar y que le regalen las cosas. Hoy en día sí también hay muchos creyentes que andan reclamando las cosas del Señor. ¿Ya? Yo en ninguna parte de la Escritura veo, ¿verdad?, de que debamos reclamar las promesas del Señor, como si Dios nos debiera algo, ¿ya? Sino más bien con una actitud humilde debemos clamar, debemos rogar para que sea hecha la voluntad de Dios y para que Dios sea glorificado. No olvidemos que nuestro Padre está en los cielos. Él lo ve y lo sabe todo. Él no necesita que nosotros, ¿verdad?, le digamos lo que es importante. Él sabe lo que es importante. Por eso es que es importante, y aquí vamos a entrar ya en terreno, de que estemos conectados con el Señor. Que realmente estemos en conexión con Dios. Que realmente estemos en un mismo sentir con el Señor. Y esto es algo fundamental. Ya, mira lo que dice aquí en el contexto de nuestro texto acá en Juan capítulo 15. Ya, dice, versículo 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sabemos que nuestra relación con Dios en la práctica, en el día a día, es a través del Espíritu Santo, porque a través de Él y del control que Él tiene sobre nuestras vidas, nosotros vamos a dar el fruto, vamos a manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Cosas de las cuales, ¿verdad?, nada puede quitarnos, no hay ley, ¿verdad?, que nos pueda estorbar. Por eso dice el versículo 3 más adelante: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, las enseñanzas que el Señor le estaba transmitiendo a sus discípulos. Y ahí está un poquito la idea que vamos a ir desarrollando. Dice el versículo 4, permaneced en mí. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ya? Y luego añade, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en él fuego y arden. Y mira cómo el Señor aquí
ya claramente nos establece la forma en que nos tenemos que conectar. Esta es como la contraseña para esta conexión inalámbrica tan potente, tan estable y tan segura que tenemos, que el Señor nos dejó, que es la oración. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor a través de su palabra, viva en nosotros. No estamos hablando aquí de una acumulación de conocimiento o de entendimiento teórico o intelectual, sino aquí estamos hablando de que su palabra se hace carne en nuestra vida. Por eso es que es importante que estemos permanentemente siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, que es la imagen de Jesucristo. Por eso es que es importante que nuestras vidas avancen en lo espiritual, hayan cambios genuinos en nuestras vidas en virtud de la semejanza a Cristo a través del Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Que su palabra se haga carne en nosotros, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Mire qué importante lo que dice el Señor. Si permanecéis en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros. Y mira la consecuencia natural, normal, ¿verdad? De esta permanencia en el Señor. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es que la contraseña maestra, ¿verdad? Para poder estar conectados con el Señor pasa a través de su palabra. Y cómo su palabra transforma nuestras vidas, nos cambia nuestras actitudes, cambia nuestras conductas, cambia nuestros hábitos, incluso cambia las relaciones que tenemos en nuestro entorno. Cuando la palabra penetra en nuestro corazón como una espada de dos filos, ¿verdad? Discerniendo la mente y aún las intenciones del corazón, y corta aquellas cosas que no deben estar, saca aquellas cosas que no deben estar. Cuando la palabra de Dios, que es como un fuego, ¿verdad? Consumidor, que quema aquellas cosas, que hace desvanecer aquellas cosas que antes yo la consideraba importantes, pero ahora a la luz de la Escritura me doy cuenta que no lo son tanto, ¿verdad? A cosas que antes yo consideraba buenas y que ahora a la luz de la palabra del Señor considero que son malas, cosas que antes consideraba malas y que a la luz de la palabra del Señor ahora considero buenas. Entonces ahí mi vida va siendo transformada. Mi vida va siendo transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Y es en ese contexto, hermano, en que cuando nosotros nos conectamos con Dios a través de la oración, cuando mantenemos esta comunicación fluida con Dios en la oración, experimentamos el gozo de ver que cuando estamos permaneciendo en Cristo y en su palabra, el Señor no solo oye nuestras oraciones, no solo sabe el sentir de nuestro corazón cuando clamamos y rogamos a Dios, sino que Él también obra poderosamente a nuestro favor. Vemos el poder de Dios manifestado y damos la gloria al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Ya? Cuando nosotros pensamos en algo imposible, puede llegar a ser posible conforme al poder y la voluntad del Señor. Algunos hermanos nos estaban compartiendo ahí como testimonio cómo Dios ha obrado en sus vidas. Ya el hermano Raúl nos contaba cómo cuando él comenzó los caminos del Señor estaba solito, ¿verdad? Estaba solo. Era solo, ¿verdad? Y todo su hogar quizás incluso en algún momento estuvo en contra de él. Ya aún incluso fue un estorbo para que él pudiera seguir sirviendo al Señor. Sin embargo, él permaneció fiel, oró a Dios, entregó su vida al Señor, su vida fue transformada, incluso sus amigos le desecharon, ¿verdad? Sin embargo, al poco tiempo después su madre recibió a Cristo y después a través del tiempo, ¿verdad? Su propio padre, poco antes de morir, también llegó a los pies del Señor. Ahí, ¿verdad? En su lecho de enfermedad pudimos guiarle y ganarle para Cristo. Bueno, solo Dios hace eso. Solo Dios transforma la vida de las personas. Cuando sus hijos nos sometemos a sus palabras, a su voluntad y al proceso de transformación en nuestras vidas. Por eso es que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es porque la palabra de Dios permanece en nosotros, es activa en nosotros, es viva en nosotros y cumple su propósito en nuestras vidas.
La palabra sin la oración es vana y la oración sin la palabra también lo es, porque ambas cosas son fundamentales en nuestra relación con Dios. Ahora, vamos a ver tres elementos, ya, tres elementos que nos van a ayudar a preparar nuestro corazón para una oración eficaz. En primer lugar, número uno, anótalo ahí en tus apuntes. Número uno, ¿cuál es el primer elemento que se requiere? Número uno, un corazón limpio. Un corazón limpio. ¿Te fijas que el Señor quiere que nosotros demos fruto? Pero para llevar más fruto debe limpiar la vid, debe limpiar la viña, ¿verdad?, de esos elementos que están estorbando el crecimiento del fruto, el crecimiento, ¿verdad?, de los pámpanos. Bueno, de la misma manera el Señor tiene que limpiar nuestra vida y lo hace a través de su palabra. Salmo 66, 18, ya vamos a ver varias citas, si no alcanzas a encontrarlas, por favor, simplemente pon mucha atención. Ya en el Salmo 66, versículo 18, el Señor nos declara aquí en su santa palabra. Salmo 66, 18. ¿Ya? Dice, si en mi corazón, fíjate, si en mi corazón, aquí estamos hablando de algo profundo que llega al corazón, hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. ¿Ya? ¿Cuántas veces dejamos entrar a nuestro corazón cosas que no agradan a Dios? Y no me refiero solo a pornografía o a imágenes perversas, ¿verdad? Sino también a pensamientos o a actitudes o incluso a prejuicios que pueden haber en nuestras mentes que llegan al corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado, esa palabra mirado, ya en realidad es una palabra muy interesante porque tiene que ver con contemplar. No es solo una mirada, sino tiene que ver con una contemplación, es decir, detenerme en algo para darle vuelta, para profundizar. A veces hay ídolos que se van pegando en nuestros corazones porque llegan a ser cosas importantes en nuestras vidas porque nacen en nuestros pensamientos. Puede ser incluso un problema de envidia. Cuando contemplo, ¿verdad?, el éxito en otras personas, cuando contemplo, ¿verdad?, cosas que están pasando en la vida de otras personas y la envidia empieza a corroer mi corazón, empieza a estacionarse en mi alma. Bueno, si en mi corazón hubiese yo mirado, contemplado o me hubiese detenido en aquellas cosas que desagradan a Dios, ya en la iniquidad, el pecado, la maldad, aquellas cosas que deshonran el nombre de Dios, el Señor dice, no me habría escuchado. Un corazón limpio es un corazón en donde Dios es el Señor y el Rey. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos, verdad, el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad? Si Cristo no es el Rey en nuestra vida, si es Él si no es Él el que tiene el control de nuestro corazón, probablemente nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Si realmente hay ídolos en nuestro corazón, ya que estamos ahí contemplando, ¿verdad?, que estamos acariciando, que estamos detenidos ahí en aquellas cosas y llegan a ser importantes en nuestras vidas, el Señor no nos va a escuchar. ¿Ya? Lámpara, dice la Escritura, lámpara del corazón, lámpara de nuestra alma, son nuestros ojos, ¿verdad? Lo que vemos y lo que consideramos. Fíjate que muchas veces nosotros vemos cosas y consideramos en nuestros corazones algunos aspectos. Y eso muchas veces puede contaminar nuestra alma. Una raíz de amargura, como dice la Escritura, puede contaminarnos y contaminar a otros que están a nuestro alrededor. Tengamos cuidado con lo que dejamos entrar a nuestros corazones. Ya tengamos cuidado con las cosas que este mundo nos ofrece. Ya aprendemos por la palabra del Señor que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y no amar las cosas de este mundo. ¿Ya? Porque el amor del Padre no está en este mundo.
Es más, los deseos de los ojos, dice la Escritura, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo hoy en día es muy visual y nos ofrece muchas cosas. Ya nos dice, tú necesitas esto. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Sí, yo necesito eso para ser feliz. Yo necesito eso para estar completo. Yo necesito eso para comunicarme mejor. Yo necesito. Eso es lo que el mundo nos muestra. Y muchas de las cosas que nos la muestra a través de la vista, de los deseos de los ojos, que atacan después los deseos de la carne y que finalmente llegan, ¿verdad?, a envolvernos en los deseos de la vida, en los afanes de esta vida. ¿Verdad? Bueno, hermano, hermana, amigo que me escuchas, ten cuidado, porque si no tenemos un corazón limpio ante los ojos del Señor, el Señor no nos va a escuchar. ¿Ya? Fíjate que Dios lo sabe y lo ve todo. Él está por sobre todo viendo y sabiendo cada cosa. No podemos engañar al Señor. Ya, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ojo, que muchas de las cosas que nosotros sembramos, las sembramos en el corazón. Y las sembramos ahí porque dejamos, ¿verdad?, que entren a nuestro ser a través de la vista, a través de lo que vemos y de incluso, ¿verdad?, de los juicios que podamos hacer en nuestro corazón. Así es que lo primero es un corazón limpio. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8, ya dice aquí el Señor en su palabra. Bienaventurados, dichosos, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya, el Señor espera de nosotros tener un corazón limpio. ¿Ya? Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien ante Dios, pero cuando nos exponemos a su palabra, que es como un espejo y que nos muestra nuestra real condición, no siempre estamos tan bien. No confíes en tu corazón. ¿Ya? El mundo hoy en día dice que debes confiar en tu corazón, pero ¿qué nos dice la Escritura? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios lo conoce. Dios sabe cuál es lo que hay en nuestro corazón. Si es que hay, ¿verdad?, temor, si es que hay miedo, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si es que hay, ¿verdad?, envidia o si hay lujuria, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si es que hay, ¿verdad?, maldad o si es que hay, ¿verdad?, angustia, Dios conoce nuestro corazón. Si es que hay desconfianza y falta de fe, temor, ¿verdad?, Dios lo sabe. Ya, Él lo sabe todo. No podemos engañar al Señor. Todo lo que sembramos en nuestro corazón se va a manifestar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la verdad es que muchas veces nuestras mismas palabras nos delatan, o nuestras actitudes, o nuestras conductas, o incluso nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos también van a revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos limpia el corazón? Por supuesto, la palabra de Dios. Ya en mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Verdad? Dice el Salmo 119. Ya, la verdad es que lo que nos limpia verdaderamente es la palabra del Señor cuando esta palabra se hace carne en nosotros. Ya se aplica a nuestra vida. Y cuando no tenemos, ¿verdad?, un corazón limpio, el Señor, ¿verdad?, no nos va a escuchar. ¿Ya? Porque Dios, ¿verdad?, es el que sabe y conoce todo. Bueno, mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Ya, justamente en relación más específicamente a la oración. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, bueno, aquí en relación justamente a la misma oración, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Qué importante es la oración. Obviamente aquí no solo está hablando de los varones, también incluye a las damas, aunque en el contexto sí está hablando acá de los varones, ¿ya? Y del orden que debe haber en las reuniones. Sin embargo, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, mire lo que dice, manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, limpias, ¿verdad? Las manos en la Escritura representan nuestra conducta, nuestras acciones.
No solamente aquí se refiere en términos literales a nuestras manos, ¿ya? Eso no significa, por si acaso, que cada vez que vamos en oración tenemos que ir al baño, ya echarnos jabón y lavarnos las manos. No está hablando de las manos en términos literales, sino que está hablando de nuestra conducta, está hablando de nuestras acciones, está hablando de la forma en que nosotros también nos relacionamos con las demás personas. ¿Ya? Y aquí, aunque está hablando sí de la responsabilidad de nosotros como hombres, como varones, también esto implica a las damas. ¿Ya? Dios busca que nosotros le alabemos, le honremos y nos dirijamos a Él, ¿verdad? A esta conexión firme, segura que tenemos con Dios a través de la oración, con manos santas, con manos limpias. Y en términos mucho más profundos, ¿verdad? Este concepto de las manos limpias o las manos santas, ¿verdad? Tiene que ver, ¿sabes con qué? Tiene que ver también con nuestro corazón, porque tiene que ver con nuestra integridad. Algo, una palabra un poco desconocida para muchos hoy en día en el vocabulario actual, la integridad de corazón. Porque cuando nuestro corazón es íntegro, vamos a andar, como dice el salmista, en medio de nuestra casa, agradando al Señor. La integridad es lo que nosotros somos, ¿verdad? Cuando nadie nos ve, o es lo que nadie sabe excepto Dios, ¿verdad? Yo puedo hacer algo, pero si mi corazón no es íntegro, eso Dios lo sabe. ¿Ya? Yo puedo hacer algo para otras personas y lucirme, ¿verdad?, frente a otras personas por lo que hago o por lo que digo, por la forma en que me expreso o por la forma en que yo, ¿verdad?, me muestro. Pero Dios conoce el corazón. Dios sabe si en mi corazón hay verdaderamente integridad. Dios conoce nuestros pensamientos y también conoce nuestra alma y también Él es el que conoce nuestro corazón. Otro texto, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Ya, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, en relación a esto mismo, ¿verdad?, de la oración. 1 de Pedro capítulo 3, ahora el versículo 7. Bueno, nuevamente aquí está hablando a los varones, ¿ya? Y específicamente a los varones casados, aquellos que somos casados, ¿verdad? Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora, antes que las mujeres digan, ¿verdad?, predíquelo, pastor, para que le llegue a mi esposo, fíjate que dice, vosotros maridos igualmente. Y en el versículo anterior, ¿de qué está hablando? Mira, está hablando de Sara. Y mire lo que dice de Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¡Wow! Qué actitud más desafiante para las mujeres hoy en día, ¿verdad? Llamar a sus esposos Señor, ¿verdad? En sumisión, en humildad. Y mire lo que añade. De la cual, de Sara, la actitud de ella, ¿verdad?, de sumisión, de humildad, dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y en ese contexto, dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente, es decir, también con una actitud humilde y sumisa, como el de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Dice, vivid sabiamente, vivid con ellas sabiamente. No es solamente ser sabio frente a ellas, sino que es vivir con ellas. En el matrimonio se vive una unidad tal que la Biblia la describe como una sola carne. Así que esto afecta no solo a nosotros como maridos, también a nuestras esposas. Somos una sola carne y por lo mismo debemos vivir de manera sabia en nuestras relaciones hogareñas. ¿Y por qué para Dios es tan importante que mantengamos nuestras relaciones sabiamente? ¿Por qué para Dios es importante que nos mantengamos, ¿verdad?, en nuestras relaciones con un corazón limpio y sano e íntegro? Bueno, mire lo que dice a continuación. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿ya? Porque obviamente Dios nos creó distintos, Dios nos creó diferentes. Dice, y como a coheredera de la gracia de la vida, porque ante el Señor somos iguales en dignidad, distintos en función y en rol, pero iguales en dignidad. Ya hoy en día, ¿verdad?, he visto algunos grafitis que dicen el machismo mata. Sí, es verdad, y el feminismo también mata. Ambas cosas, ambas filosofías humanas y mundanas están lejos
lejos de la voluntad y del plan de Dios. Dios no quiere que seamos ni machistas ni feministas. Dios simplemente quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos buenos hijos y Dios quiere que seamos bíblicos en toda nuestra conducta y en todo nuestro pensamiento. Pero sigamos, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Y mire lo que añade acá, ¿ya? La importancia que Dios le da a nuestras relaciones personales. Y obviamente esto no solo se limita o se restringe a la relación entre marido y mujer, ¿no es cierto? O mujer y su esposo, sino también a nuestras relaciones, ¿verdad?, con nuestros hijos y también con nuestro entorno, aún más allá. ¿Ya? Incluso también a nuestras relaciones de nuestra familia espiritual, nuestras relaciones familiares en lo espiritual, es decir, nuestra iglesia, nuestra congregación. Dios nos puso en una iglesia para que funcionemos juntos. Y si no estamos allí, ¿verdad?, entendiendo la importancia de nuestra relación con nuestros hermanos, lamentablemente vamos a tener un serio problema con respecto a la oración. Porque miren lo que dice a continuación. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que mantengamos sanas y limpias nuestras relaciones? Dice, para que, ese para que significa, ¿verdad?, una consecuencia de algo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa palabra estorbo es una palabra muy interesante en el idioma original en el que Pedro aquí se comunicó o transmitió originalmente. Esa palabra estorbo, ¿verdad?, literalmente significa un corte, ¿ya? Algo que corta. Es muy interesante esta palabra porque se traduce en distintos lugares de diferentes formas, pero siempre se relaciona con algo cortado, como un puente cortado, o como el corte que yo hago, ¿verdad?, a un trozo de carne para separarlo. Bueno, básicamente es la misma idea y tiene que ver acá con el concepto de que a Dios le interesa que nuestras relaciones estén sanas y limpias, para que nuestras oraciones no queden cortadas. Literalmente eso es lo que está queriendo transmitir, ¿verdad?, con el uso del lenguaje acá el apóstol Pedro. ¿Ya? Para que nuestras oraciones no queden cortadas. ¿Ya? Cuando nosotros nos comunicamos a través de estos medios, del Zoom, del YouTube, del WhatsApp, ¿verdad?, estamos conversando y de pronto hay un problema tecnológico y queda cortada la comunicación, ¿ya? Y de pronto yo estoy diciendo algo importante y queda congelada la imagen, ¿verdad? Y quedamos ahí, ¿qué fue lo que dijo? Me perdí lo que dijo. Bueno, queda cortada la comunicación. Fíjate que para Dios es tan importante nuestras relaciones personales que afecta nuestra oración. Si yo no estoy tomando decisiones sabias en mi hogar, si yo no estoy tomando decisiones sabias, ¿verdad?, en la crianza de mis hijos, en mi relación con mi esposa, o viceversa, las mujeres, ¿verdad?, con sus maridos. Si estamos realmente en situación en la que no estamos viviendo sabiamente en nuestro contexto familiar o relacional con nuestro entorno, nuestras oraciones van a quedar cortadas. Es decir, yo voy a estar hablando con mucha pasión, con mucho énfasis, con mucho esfuerzo y voy a estar ahí orando, ¿verdad?, muy reiteradamente, pero el puente va a estar cortado. Mis oraciones no van a llegar ni al techo. Van a rebotar en el techo. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le interesa que nuestras relaciones sean sanas, sean vividas en sabiduría. ¿Y esa sabiduría de dónde viene? ¿De hacer bien las cosas? ¿De manejarme, de controlar bien mi entorno? No. La verdadera sabiduría viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La verdadera sabiduría viene para tomar el control de nuestras vidas, no para que nosotros tengamos el control y tratemos de manejar las cosas, ¿verdad?, como a nosotros nos place. No sé si has escuchado ese dicho, ¿verdad?, de que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello, ¿ya? Y mueve la cabeza para donde quiera. Quizás lo has escuchado.
Bueno, ese concepto, esa filosofía de vida, eso es del diablo. Eso es simplemente manipulación. Y muchas mujeres, ¿verdad?, pueden caer en el error de querer manipular a sus maridos. O muchos hombres pueden caer en el error, ¿verdad?, de someter, ¿verdad?, por la fuerza o por la autoridad, ¿verdad?, de la dependencia económica a sus mujeres. Bueno, la verdad es que si un hombre quiere imponer su autoridad es porque no la tiene. La autoridad es algo que se gana. ¿Y se gana cómo? Con el ejemplo. Bueno, todas esas cosas Dios las conoce. Dios quiere que vivamos con nuestras esposas y en el entorno a nuestro alrededor con sabiduría, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te acuerdas que aprendíamos también en el estudio anterior que nosotros buscamos el perdón y la gracia de Dios cada día? Perdona nuestras ofensas, pero luego añade, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después incluso el Señor allá, cuando estudiamos esa porción de Mateo capítulo 6, también el Señor fue añadiendo a esto: si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. ¿Ya? Muchas veces pensamos, ¿verdad?, en el concepto te perdono pero no te olvido. Y siempre va a quedar ahí esa desconfianza en el corazón. Sin embargo, el perdón del Señor es un perdón incondicional y absoluto. Debemos siempre estar dispuestos a perdonar para que el Señor también nos perdone. ¿Te das cuenta cómo nuestras relaciones también tienen que ver con un corazón limpio? Cuando nuestras relaciones familiares, eclesiásticas y aún incluso sociales en nuestro entorno están bien, bueno, Dios va a tener, ¿verdad?, una conexión estable con nosotros. Mira, la verdad es que esto es muy, muy profundo. Un corazón limpio es fundamental para que nuestras oraciones, ¿verdad?, sean escuchadas. ¿Ya? Dios no se impresiona por nuestras palabras. Dios no se impresiona ni siquiera por nuestras lágrimas. Dios no se impresiona, ¿verdad?, por nuestra perseverancia. Dios no se impresiona tanto, ¿verdad?, por nuestra insistencia, ni menos por nuestra elocuencia. ¿Sabes cuándo Dios se impresiona? Cuando nuestro corazón es humildemente quebrantado por la gracia de Él. El corazón contrito y humillado, dice la Escritura en el Salmo 51. No despreciarás tú, oh Dios. Así es que es importante, ¿verdad?, que nuestro corazón esté limpio, ¿verdad?, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es importante que nuestro corazón esté limpio para que podamos pedir todo lo que queremos, conforme a la voluntad de Dios, por supuesto. Y esto sea hecho y de esa manera Dios sea glorificado. Esta no es mi historia. ¿Ya? No es simplemente que Dios está escribiendo mi historia. No, esta es la historia de Dios. Dios aquí es lo importante. Simplemente yo soy un siervo para la gloria del Señor, un siervo para su gloria. Esa es la actitud importantísima que el Señor busca en la oración. Un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, un corazón, ¿verdad?, que es capaz de ir al Señor y mantener las cuentas claras. Por eso el Señor nos dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Señor también nos exhorta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escudriña tu corazón. ¿Estás viviendo sabiamente? Escudriña tu corazón. ¿Estás viviendo sabiamente en este mundo, en tus relaciones? ¿Estás contemplando, estás mirando la iniquidad? ¿Estás con un corazón limpio ante los ojos del Señor? Bueno, escudriña tu corazón a la luz de la palabra de Dios, a la luz de este mismo mensaje que está siendo expuesto. Porque si tu corazón no es limpio, tu oración no va a llegar ni a la esquina. Tu oración no va a pasar las nubes. Tu oración no va a conectarse con Dios. Vas a estar conectándote tal vez contigo mismo, pero no con el Señor. Va a quedar cortada la comunicación. Mira, qué importante, ¿verdad? Y qué serio esto. En segundo lugar, número 2. Ya estamos hablando y vamos a hablar de 3 elementos
importantísimos y claves para la oración eficaz. El primero de ellos es la santidad, un corazón limpio. Si tu vida no es consagrada y santa al Señor, no sirve de mucho que tú ores, porque tu oración no va a ser escuchada. De pronto, quizás por pura misericordia, Dios te ayude, pero en realidad la experiencia no valida la verdad. Lo que valida la verdad es lo que dice la Escritura. Y Dios dice claramente que si en mi corazón yo he mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que es importante la santidad. Y en segundo lugar, número 2, lo que hablé al principio para introducir, ¿no es cierto?, la importancia de mantenernos conectados con el Señor como un pámpano se mantiene conectada a la vid. Un corazón bíblico. Número 2, segundo punto, un corazón bíblico. Estamos viendo 3 elementos claves para la oración eficaz. El primero es la santidad, un corazón limpio. El segundo es la Biblia, un corazón bíblico. Mire lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Ya, el libro de Proverbios, capítulo 28, el versículo 9. Ya hace un poquito de frío, así que los dedos están un poquito torpes, pero vamos a dar esos segunditos, ¿verdad?, para que algunos alcancen a llegar a Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ya, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, mire lo que dice el Señor, su oración, ¿qué dice? También es abominable. Y en el contexto anterior estaba hablando de los glotones, ya en el versículo 7, está hablando ahí también de los perversos, está hablando también de los que avergüenzan, ¿verdad?, a sus padres, está hablando también de los usureros, ¿ya?, y de los que buscan la riqueza en este mundo, los que codician, ¿verdad?, la riqueza, y en ese contexto dice en el versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley. Esa palabra, oír, literalmente significa entender para poner en práctica. Ya ahí oír no es solamente que me entre por aquí y me salga por acá, sino que la idea es que apartarme de la palabra para que realmente ya no la ponga en práctica. Por lo tanto, una persona puede estar escuchando muchos mensajes. Hoy en día es muy fácil. Tú te conectas a YouTube y escuchas lo que tú quieres escuchar. Puedes escuchar predicadores de cualquier cosa hoy en día. Pero eso no significa que por mucho que escuches mensajes o porque escuches a ciertos personajes importantes en la red, tu vida va a ser transformada o tu vida va a ser cambiada. No, la idea es que nuestra vida sea transformada por la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí no es solamente no oír la palabra. Tú puedes estar todo el día con tu audífono, ¿verdad?, y poniendo la Biblia en audio para escucharla todo el día. Pero si tu vida no es transformada por esa palabra, no se cumple el propósito. Tú sabes que la Escritura claramente nos dice que es inspirada por Dios y es útil. ¿Pero útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfecto, preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra del Señor es transformar nuestras vidas. Y cuando nosotros nos apartamos de ese plan y de ese propósito, ¿qué dice? Que nuestras oraciones son abominables ante los ojos del Señor. No sé si entiendes un poco o captas un poquito esto. ¿Ya? ¿Alguna vez personas te han tratado de forma grosera y sus palabras han sido abominables a tus oídos? ¿Alguna vez te han tratado mal, te han insultado y han usado palabras groseras para referirse a tu persona o para molestarte o para menospreciarte o para afectarte y realmente desprecias esas palabras? Bueno, Dios desprecia cuando nosotros vamos a Él no con un corazón dispuesto a que Él transforme nuestra vida. Dios no es una máquina dispensadora de favores, que tú le metes una monedita y el Señor, ¿no es cierto?, te da lo que tú le pides o lo que tú quieres. A Dios le interesa que tú te mantengas conectado con Él a través de su palabra.
Si permanecéis, dice, en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ese permanece no es solo que se queden, no es solo aprenderse muchos versículos de memoria, es que esas palabras hagan efecto en mi vida. La palabra siempre fue diseñada para cumplir un propósito, para ser útil, para transformarme. Si tu vida se está llenando de conocimiento, pero no lo estás llevando a la práctica, entonces no se cumple el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para saber, es para vivir. La palabra del Señor no solo es para entender, es para aplicarla a nuestra vida, es para que transforme nuestra vida. Si yo aparto mi oído para no someterme al poder transformador de la palabra de Dios, mi oración va a ser abominable ante los oídos del Señor. Es decir, va a ser molestoso, va a ser... Dios no quiere escuchar nuestras oraciones cuando nuestro corazón realmente no está quebrantado y transformado por la palabra del Señor. Tú no puedes, no podemos hacer una dicotomía entre la oración y la palabra. Van juntas, van relacionadas. Un profesor, me acuerdo en el seminario, en alguna oportunidad nos decía que la oración, o sea, la palabra es como el combustible para la oración. La oración es el motor que hace que funcione, ¿verdad? El poder de un tractor, de un camión. Pero si ese motor no tiene combustible, para que haga la ignición y se genere la combustión, ¿verdad? Y el poder de esa combustión haga mover el motor de ese camión, de ese tractor, no va a llegar a ninguna parte. La palabra del Señor no es solo información, debe ser vida, debe ser hecha carne en nuestras vidas. Entonces, no sé si entendemos este concepto que es súper importante. Debemos, ¿verdad?, nosotros dejar que la palabra nos transforme, tener un corazón bíblico, así yo le llamo, un corazón bíblico. Un corazón bíblico no es solamente que se sabe toda la Biblia de memoria. Un corazón bíblico es un corazón que está siendo transformado por la palabra de Dios. Y no es lo que tú sabes, es lo que tú vives. Mira qué importante. Mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, busquémoslo por favor, estamos por ahí cerquita. Salmo 119, el versículo 169. ¿Ya? Salmo 119, el versículo 169. Casi al final del Salmo 119, en el versículo 169, el Señor dice en su palabra: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y mire lo que dice: dame entendimiento conforme, mire lo que dice, conforme a tu palabra. Es decir, mi entendimiento debe ser transformado a la palabra. Muchos hoy en día se creen muy sabios en su propia opinión y tienen un entendimiento del mundo y de las soluciones que este mundo necesita. Y mucho de ese entendimiento de muchas personas hoy en día son ideologías baratas, ¿verdad?, humanas, que están llevando al hombre y a la sociedad a la destrucción. Pero cuando nuestro entendimiento se basa en la palabra de Dios, mire lo que pasa después. Dice el versículo siguiente: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Dice el versículo 171, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Esa palabra, me enseñes, literalmente tiene que ver con que me instruyas a poner en práctica tu palabra. Sabemos que el conocimiento se logra no solo, ¿verdad?, por escuchar la información. Debe haber una transformación en mi vida para que ese entendimiento sea real. Dice el versículo 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando oramos, ¿qué es lo que brota de nuestros labios? ¿Brota la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Cuando nosotros realmente nos dejamos transformar por la palabra de Dios, nuestro entendimiento cambia. Lo que dice Romanos 12, ¿verdad?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después dice el versículo siguiente que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿En las ideologías baratas que hoy en día el mundo ofrece? ¿En nuestro propio pensamiento o nuestro propio raciocinio? No. Lo encontramos en su palabra. Dice el versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Es realmente la palabra una delicia para tu alma? Dice, viva mi alma y te alabe, y tus dichos me ayuden. Yo anduve errante como oveja, extraviada. Buscaba a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Muchas de nuestras oraciones no llegan simplemente delante del Señor, porque no son oraciones que nacen de un corazón transformado por medio de la palabra de Dios. Dice, conforme a tu palabra. Mire lo que dice Primera de Juan 5, Primera de Juan, capítulo 5, ya estoy ya casi llegando al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, ya, dice en el versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero miren lo que dice, conforme a su voluntad. Hoy en día muchos creyentes claman y declaran, ¿verdad? Y establecen para que Dios haga lo que ellos quieran. Eso es como la mentalización positiva de la psicología humanista, ¿verdad? El enfocarse en algo. No, yo declaro, ¿verdad? Sanidad. Pero ¿y qué pasa si la voluntad de Dios es que no esté sano? Quizás Dios quiere probarme a través de una enfermedad. No, yo establezco, ¿verdad? Que Dios va a cuidar mi hogar de cualquier problema. ¿Y qué pasa si Dios quiere, para que nosotros maduremos, que hayan problemas en nuestro hogar? Muchas veces pensamos o queremos tener el control de las cosas, sin embargo, Dios muchas veces nos quiere descontrolar los elementos de nuestro entorno para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos realmente a confiar en su gracia. Pero debemos clamar y pedir al Señor conforme a su voluntad. Y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice el versículo siguiente, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira qué certeza y qué seguridad nos presenta aquí el apóstol Juan. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero esto conforme a su voluntad. ¿Y cómo vamos a saber su voluntad si no estamos dejando que la palabra nos transforme? Ahora, ojo, quizás podemos estar queriendo que se haga nuestra voluntad, pero no realmente la voluntad del Señor. No realmente la voluntad de Dios para con nuestra vida. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás dando fruto para la gloria de Dios? ¿Estás dando testimonio de que tu vida realmente confía ciega y plenamente en la palabra de Dios? Porque si no es así, tus oraciones no van a llegar al corazón del Señor. Puedes pedirle muchas cosas, pero en realidad pedir mal. Pedir mal, como dice la Escritura en el libro de Santiago, para tus propios intereses egoístas. Para tus propios intereses egoístas. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y en qué nos deleitamos hoy en día? Nos deleitamos en estar tranquilos, en no tener problemas, en no contagiarnos. Mira, qué infantiles muchas veces somos. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que me contagie? ¿No Dios tiene el control de todas las cosas? La verdad, mis queridos hermanos, es que necesitamos tener un corazón conformado. Me gustaría dar a entender ese aspecto, conformado a su palabra.
No es simplemente que yo tome la palabra y repita de aquí, ¿verdad?, lo que encuentro para que Dios conteste mi oración. En realidad, el mejor concepto de cómo aterrizar esto, ¿verdad?, es que seamos nosotros conformados a su palabra. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, con la certeza y la seguridad que Dios va a responder esa oración, es porque tu vida está siendo conformada a la palabra. No solo conforme, es decir, no solo que tu petición ya se correlacione con lo que dice la Escritura, sino que tu vida, tu alma, tu corazón esté conformada a la Escritura. Si tu corazón es un corazón bíblico, transformado por la palabra de Dios, tu oración va a ser respondida con poder por la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Así que necesitamos no solo un corazón limpio, también un corazón bíblico. Y en tercer y último lugar, estamos hablando de 3 elementos clave para la oración eficaz, necesitamos un corazón lleno de fe. Un corazón lleno de fe. Y esto, hermanos, tiene que ver con nuestra confianza, nuevamente, en la voluntad de Dios. ¿Ya? Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, ya, el versículo 20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que el que tuviere fe como un grano de mostaza, dice nuevamente, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, este es una condicionante, un condicional, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y mire lo que dice, y nada, lo repito, nada, una vez más lo vuelvo a repetir, nada os será imposible. En el contexto incluso estaba ahí una historia de los discípulos de Cristo que estaban tratando de echar fuera un demonio y no podían. Pero el Señor llegó y de una lo sacó al demonio. Entonces el Señor en ese contexto le dijo que ellos no habían podido echar fuera ese demonio por su poca fe. Pero que si ellos tenían fe como un grano de mostaza, podrían decir a ese monte. Ya me imagino que era una zona montañosa, así que el Señor apuntó probablemente a un monte y dijo, podrían decir a este monte, sale de aquí, sale de acá, ya pásate para allá. Y el monte saldría y se iría, ¿verdad? Y se instalaría en otro lugar, porque nada sería imposible. Mira qué profunda, qué tremenda la enseñanza del Señor. Y fe dice como un grano de mostaza. No sé si tú alguna vez has visto un grano de mostaza. Ya, bueno, es una de las semillas más pequeñitas que hay. Se refiere, ¿verdad?, que aunque tuviéramos poquita fe, si nuestra fe realmente fuera tan poderosa como lo que he mencionado acá, Dios haría eso, incluso un milagro, si fuese necesario. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué tiene que ver o cómo nosotros podemos experimentar esta fe? Bueno, tenemos que entender que siempre debemos orar conforme a la voluntad de Dios y que nada es imposible para el Señor. Y que cuando nosotros vamos a Dios debemos hacerlo con un corazón absolutamente confiado en el poder y la grandeza del Señor. No es en nuestro poder ni en nuestra capacidad, sino es en el poder de Dios. En Santiago 1, 6 al 7, Santiago 1, 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No hay lugar para la duda, porque mi corazón está lleno de confianza en su voluntad y en lo que Él está haciendo en mi vida. A veces nosotros oramos para que Dios cambie las circunstancias y las tormentas de nuestra vida. Pero probablemente, lo más seguro, es que Dios no quiere cambiar las circunstancias. Dios quiere cambiar mi vida. ¿Te acuerdas Pedro cuando caminó sobre el mar? Dios no aquietó el mar hasta después. Cuando Pedro le dijo, Señor, déjame ir hacia ti. Manda, dice Pedro, manda, pidió de manera correcta, manda, ¿no es cierto?, que vaya hacia ti. Y el Señor mandó y ordenó
que Pedro viniera hacia él. Dios no aquietó el mar. Dios no bajó las olas, ni calmó el viento. Dios aplicó su poder, su grandeza y su obra poderosa en un milagro para que Pedro caminara sobre las aguas. El problema es que después Pedro, ¿qué empezó a hacer? Empezó a mirar las circunstancias. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas personas que todavía están devastadas con este tema de la crisis social y con este tema de la pandemia. Como que se quedaron pegados en la pandemia. ¿Sabe? Es muy probable que vengan cosas aún peores, hermano. No es que sea pesimista, pero después de haber estudiado el libro de Apocalipsis, yo creo que nos queda súper claro que el Señor está por venir. Y eso el diablo también lo sabe. Así es que lo más probable es que el mundo vaya de mal en peor, y cada vez peor. Ahora, ¿verdad? Es el coronavirus, es la variante Delta, mañana va a ser la variante Alfa, y ahí vamos a llegar hasta Epsilon al final del alfabeto griego. Hasta la Omega vamos a llegar. La verdad es que el mundo va a ir de mal en peor. Tenemos que aprender a caminar sobre un mar en tempestad. Tenemos que aprender a asimilar que el mundo ha cambiado. Tenemos que aprender a asimilar que las circunstancias pueden incluso ser aún peores en nuestra vida. Pero tenemos que ser capaces de caminar sobre las aguas sin hundirnos, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con un cáncer. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con la pérdida de un ser querido. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con un dolor intenso en el cuerpo. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con una decepción. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con fracasos nuestros, de nuestros hijos o de nuestro entorno. Tenemos que aprender a caminar en esta vida con la decepción que tenemos en nuestro entorno. Tenemos que aprender a caminar en esta vida sin ningún peso en los bolsillos. O con la incertidumbre que nos pueden robar en algún momento. Muchas veces somos muy buenos para quejarnos. Pero ¿cuándo aplicamos la fe? ¿Cuándo aplicamos la fe? Hermano, hermana, querido oyente que me escuchas, ahora es el momento de aplicar la fe. Generalmente cuando la noche es más oscura, brilla más la luz del Señor. Brilla más la luz. Dios no aquietó las aguas para que Pedro caminara sobre un mar de cristal. Él le dijo a Pedro, ven. Y Pedro tuvo que ir. Muchas veces juzgamos a Pedro porque él después dudó y se hundió, ¿verdad? Pero hay que tener agallas para salir de un bote en tempestad. Yo he estado, una vez me tocó estar en un bote de pesca artesanal, de estos botes de madera que salen los pescadores a alta mar. Me tocó estar en alta mar, unos 4 o 5 kilómetros lejos de la costa, y justo se levantó una tempestad. Y realmente, yo ahí pensé, oye, realmente Pedro tuvo mucha fe. Porque tú te sientes literalmente como en una cáscara de nuez, flotando en un océano embravecido. Yo veía como las olas subían y la barca, el bote en el que estábamos bajaba, y yo veía un monte, un cerro, probablemente una montaña de agua, no sé, 10 metros probablemente. Bueno, quizás era menos, pero yo estaba tan asustado que lo veía como de 10 metros. Pero de repente la ola hacía así y uno quedaba arriba, y uno quedaba por ahí arriba y veía la tierra, ¿verdad? Y de repente desaparecía, ¿verdad? Y se desaparecía la tierra. Hay que tener fe para lo que hizo Pedro de bajarse del bote en un tiempo de tempestad. Hermanos, hermanas, amigos, hoy en día estamos en una interesante tempestad. Una tempestad social, una tempestad económica, una tempestad ideológica, una tempestad pandémica, sanitaria. Es aquí, es ahora, donde Dios quiere que vivamos por fe. Nuestras oraciones, hermanos, van a nacer de un corazón lleno de fe, cuando nuestra vida confíe en la providencia del Señor. Hay personas que le tienen terror a contagiarse. Hay personas que le tienen terror a la vacuna. Hay personas que le tienen terror a esto del chip, ¿verdad? A esto de la marca. Hermano, hermana, querido amigo que me escuchas,
No estamos viviendo en la tribulación. Eso va a ocurrir, lo del chip y lo de la marca de la bestia, ¿verdad? Y lo del control global. Eso va a ocurrir, por supuesto. Y eso va a ocurrir en la tribulación. Pero nosotros no vamos a estar en la tribulación. ¿Y sabes por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. Confiamos en que el Señor va a venir y a librarnos de la ira venidera. Esa confianza es lo que nos permite salir de nuestras casas guardando, por supuesto, por testimonio y también por ser cuidadoso con las demás personas, no solamente por un sentir egoísta, ¿verdad?, de exposición, sino que nos permite salir afuera a compartir el Evangelio, a congregarnos unos con otros, pero ¿estamos poniendo en práctica la fe? Mira, hermano, qué importante es esto. Si nuestra fe fuese como un pequeño granito de mostaza, algo pequeño, pequeño, pero fuera con una convicción tal que nosotros realmente con un corazón consagrado estemos orando a Dios, Dios puede hacer literalmente cualquier cosa. ¿Te acuerdas lo que decía el texto? Nada será imposible. Nada, absolutamente nada. Pero ¿cuánto estamos confiando en el Señor? ¿Estamos realmente confiando en Dios? Ah, no, pero es que si me expongo me voy a morir. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? ¿No se supone que la Biblia dice, verdad, que sea que vivamos o que muramos somos del Señor? Te puedes morir en un accidente en tu casa, te resbalas de la tina, ¿verdad? Y te caes, te pegas la cabeza, te desnucas, y eso sería todo. Y te moriste, ¿verdad?, sin coronavirus. Te puedes morir, ¿verdad?, por un accidente de tránsito. Puedes tener todas las vacunas del mundo, igual te vas a morir. Mira, hermano, hermana, amiga, vivir por fe es eso, vivir por fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en el Señor. Confiar de que Él tiene el control de mi vida. Si queremos realmente que nuestras oraciones sean hechas con fe, debemos realmente vivir por fe. Repito esto. Si queremos que nuestras oraciones sean hechas con fe, debemos vivir en la fe. Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te acuerdas cuando Pablo, verdad, dijo, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a morir? Eso lo dijo en el contexto cuando él se dirigía a Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén iba a tener problemas. ¿Sí o no? Pero él fue igual, porque estaba dispuesto a morir o a vivir por el Señor. Sí, debemos ser precavidos y cuidadosos, pero más que eso, debemos cuidar nuestro testimonio. Fíjate que nuestro testimonio es mucho más importante que nuestra salud y que nuestra integridad física. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro testimonio se relaciona con la gloria de Dios. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Aún en las peores circunstancias que nos toque vivir. Tal vez una familia inconversa que nos ataque todo el día. O tal vez, ¿verdad?, en una situación de enfermedad incurable. No, pero es que tengo cáncer, entonces me tengo que cuidar. Bueno, si Dios ha provisto, ¿verdad?, para que te puedas tratar eso, ¿no tienes que confiar en el Señor? Sale de tu barca, de la comodidad, de la seguridad de tu barca y confía en el Señor. Dale la mano al Señor y no lo dejes de mirar para que después no te hundas, ¿verdad?, como Pedro. Pero realmente confía en el Señor. Confía en Dios. Mira, como dije, es pues la fe, la certeza. La certeza es confianza. La convicción de lo que no se ve. La convicción es seguridad absoluta de que Dios tiene el control. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nuestras oraciones son llenas de fe, porque mi vida está viviendo por fe, y soy perseverante, porque Dios nos pide que roguemos y que clamemos a Él. En Lucas 18, 1 en adelante, no es necesario que lo busquen, pero ahí dice que Jesús les habló diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después le dio la ilustración de una viuda que oraba, o sea, que pedía a un juez injusto, un juez pagano,
un juez corrupto y que pedía por justicia, por justicia, por justicia, por justicia, por justicia. Y llegó al punto en que el juez dijo, ya, para que esta viuda no me siga molestando más, ya le voy a hacer justicia. Bueno, Dios es mucho más que un juez injusto, Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, ¿sí o no? ¿Crees eso? ¿Crees que tu papá quiere lo mejor para ti? Ya, ¿y qué pasa si el Señor te manda una enfermedad? ¿O permite que en ti haya una enfermedad? ¿Vas a confiar en el Señor aún así? ¿Qué pasa si el Señor manda esa enfermedad, no sé, a alguien muy cercano a ti, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos? Que muchas veces como papás decimos nuestros hijos son lo más importante. Bueno, ahí ya estamos cometiendo un acto de idolatría. No, lo más importante no son nuestros hijos, es el Señor, es Dios. ¿Vas a confiar en el Señor? ¿Vas a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios para tu vida? ¿Confiando en el Señor? ¿Perseverando en Él? Debemos orar como el amigo inoportuno, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice Lucas capítulo 11. Y debemos clamar al Señor y pedirle al Señor con fe. Pero, ¿estamos viviendo por fe? ¿Tomando decisiones que van a exponernos? Muchas veces no nos queremos exponer porque tenemos miedo. Ya el tener miedo, ¿sabe lo que es? Tener miedo hoy en día es escupirle a Dios en la cara. Es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no creo tanto en ti. Un creyente no debe albergar el miedo en su corazón. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la Escritura. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios. Y Él llegó a tu vida. ¿O no? Pero en aquello en que el amor ha sido perfeccionado, dice el apóstol Juan. ¿Ha sido perfeccionado el amor de Dios en tu vida? ¿Confías realmente en el Señor? Si no, tus oraciones simplemente van a ser papelitos al viento. Casi como tarjetas, ¿verdad? Como esas galletitas de la suerte, ¿verdad? Como esas líneas de palabras muy bonitas. No, hermano, Dios quiere que tú confíes en el Señor. Dios quiere verte quebrantado, humillado, conforme a su voluntad. Y no importa las oraciones que nazcan de un corazón quebrantado, Dios las va a escuchar. Siempre me gusta mucho pensar en la oración del ladrón crucificado al lado de Jesús. ¿Tú te fijas que él clamó a Dios en la presencia del Señor ahí crucificado? Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate que Cristo ya había venido a esparcir el reino de los cielos aquí en la tierra, en el corazón de sus discípulos. Y que por el rechazo de Israel tuvo que postergar, ¿verdad?, ese reino para el futuro, en el milenio. Así que ni siquiera la oración de ese hombre fue una oración teológicamente correcta. Pero, ¿sabes? Dios lo escuchó. Porque él estaba descansando su vida, estaba muriendo ese hombre. Estaba a punto de morir. Y él descansó su alma en el único que le podía, porque confió en el único que le podía salvar el alma. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Y quién le respondió el Señor? Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Dios salvó su alma. Ahora está en la presencia del Señor por su fe. Porque puso su fe en la persona correcta, que fue Cristo. No pongas tu fe en el dinero. No pongas tu fe en las circunstancias. No pongas tu fe en la salud. No pongas tu fe en las amistades de este mundo. No pongas tu fe en tus capacidades o en tus convicciones. Pon tu fe en el Señor, en su palabra, para que de ahí nazca una oración llena de fe. Fe es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros siempre. Eso es fe. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros siempre. Mira, un creyente genuino y dependiente del Señor no reclama promesas del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para andar reclamando? Como si fuéramos niños chicos, ¿verdad? Reclamando por un juguete. Un creyente genuino y humilde no decreta victoria, sanidad o liberación de los problemas. Un creyente genuino no declara posesión, libertad y autoridad sobre otros o sobre circunstancias.
Un creyente genuino no establece dominio, ¿verdad? Poder y autoridad. Un creyente genuino no ata ni desata. Simplemente un creyente genuino se humilla ante un Dios todopoderoso que todo lo sabe y clama, ruega incesantemente, poniendo su corazón y su confianza en las manos de ese Dios y pidiendo respetuosamente, con temor de Él, conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra, que sea hecha su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra en todo, y lo hace para la gloria de Dios. Para que Dios sea glorificado, no para que yo me sienta más tranquilo, no para que yo me sienta más cómodo, no para que yo me sienta mejor, ni siquiera para que yo me sienta más feliz, sino para que la gloria de Dios sea hecha. ¿Sabes? Muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, como dice el libro de Santiago, para gastar en nuestros deleites. ¿Y qué son nuestros deleites? Sentirnos cómodos, sentirnos seguros, sentirnos tranquilos, sentirnos que tenemos el control de las cosas y que nada se nos escapa, sentirnos felices. Estamos pidiendo mal entonces, para gastar en nuestros deleites, para vivir en nuestra tranquilidad y comodidad y estilo de vida. No, hermano, debemos pedir con fe. Hoy en día, más que nunca, es necesario vivir por fe. Y vivir, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y sabes cuál es esa fe? La fe del Hijo de Dios. Es esto. Es vivir confiadamente y confiado en su palabra, aplicándola a mi vida. Hemos visto 3 elementos. El primero, un corazón limpio. El segundo, un corazón bíblico. El tercero, un corazón lleno de fe. 3 elementos fundamentales, claves para una oración eficaz. Terminamos como comenzamos. Si permanecéis en mí, dijo el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas grandes cosas a través de tu palabra. Y te agradezco, Señor, porque tú nos has dejado muy claro con qué actitud debemos ir a ti en oración, pero también qué elementos son importantes para ti cuando nosotros vamos a tu trono de gracia. Señor, ayúdanos, Padre mío, a tener un corazón limpio, donde no haya ídolos en nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón bíblico para que permanezcamos en ti y en tu palabra. Y ayúdanos a tener un corazón lleno de fe, confiando en que tú, que sabes todo, lo que es mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a obrar conforme a tu voluntad, para que sea hecha tu voluntad en todo, para tu gloria, Señor. No para nuestros propósitos egoístas ni cortoplacistas. Ayúdanos, Señor, a depender y a descansar en ti. Y en esta hora te ruego también por aquellos que tal vez, no lo sé, aún no te conocen, para que se vuelquen a ti. Y así como el ladrón crucificado, reconociendo su maldad y los pecados en su alma, reconociendo su condición perdida por sus pecados ante Dios y que van rumbo al infierno, te ruego para que ellos también, Señor, con un corazón, poniendo su fe en tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó para darnos el perdón y la salvación, que hoy también puedan orar y clamar con fe para obtener la salvación de sus pecados y la vida eterna de su alma. Padre Celestial, queremos caminar sobre las aguas. Hoy en día las aguas están muy, muy turbulentas. Social, económica, política y aún ideológicamente. Pero aún así, Señor, queremos tener corazones llenos de fe. Queremos tener corazones bíblicos y corazones limpios para que nuestras oraciones no queden cortadas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para que nuestras oraciones manifiesten, Señor, tu gloria, la gloria de un Dios santo y poderoso. Padre mío, nos rendimos a ti y con corazones quebrantados y humillados, rogamos, Señor, que tu voluntad sea hecha. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, que Dios les bendiga y esperamos seguirnos viendo en una próxima oportunidad.